En Latinoamérica hay muchas personas que apoyan a Rusia y Vladimir Putin en la guerra de Ucrania. Irónicamente, esta gente tiende a ser anticapitalista, izquierdista, socialista y hasta comunista, pero estas ideologías están completamente en contra de lo que representa Putin y la Rusia moderna. Estas personas lo hacen por ser anti Estados Unidos, supuestamente antiimperialista, cuando en realidad Putin es imperialista, capitalista, fascista y parte de una cleptocracia peor o igual que las que hay en Latinoamérica. Putin es más parecido a la ideología o estilo de George Bush hijo, ya que los dos son bélicos, conservadores, capitalistas y oportunistas. Entre los ejemplos claros que vemos en Rusia de todo esto, todo este tipo de comportamiento, es que Putin fue un agente de la KGB, que fue a comparación de Estados Unidos la CIA. Sus estrategias contra sus opositores domésticos es asesinatos, amedrentación, eh, digamos como lo que le hicieron a varios ex agentes de la KGB que desertaron a países del oeste, como lo que ocurrió con un señor llamado Alexander Litvinenko en el 2006 en Londres. Ahí vivía y fue un crítico de Putin. Él fue envenenado con polonio 210, una sustancia radioactiva y exótica que no cualquiera lo tiene en la alacena, es, ya que es derivado de reacciones nucleares. El Reino Unido abrió una investigación y obtuvieron fuertes pruebas de que este asesinato fue llevado a cabo por miembros del Servicio de Seguridad de Rusia o FSB, que le hacen el trabajo sucio a Putin. Otro caso que es bastante parecido del ex policía Sergei Skripal y su hija Julia en Salisbury, también en el Reino Unido en 2018. Ellos también trabajaban como agentes de inteligencia para el Estado británico. Él fue envenenado con el agente Novichok, que también es un químico eh, que fue creado por la Unión Soviética. Es una neurotoxina hecha en gas. Y también hay pruebas de que este ataque fue perpetrado por agentes rusos. También lo mismo que ocurrió con el opositor Alexei Navalny en 2020. Él también fue envenenado. Se lo llevaron a Alemania y ahí le hicieron varios exámenes que llevaron a la conclusión que se usó un agente neurotóxico y el Estado alemán acusa a Rusia de este envenenamiento. Otro factor que es comparable a la situación de muchos países latinoamericanos es que en Rusia hay una cleptocracia o amigocracia, si se podría decir, que ha instaurado Vladimir Putin y sus allegados. Ha puesto gente de confianza en empresas de gobierno y organismos de gobierno. Ellos no llegaron ahí por mérito, sino que por la lealtad que le tiene a Putin y le ayudan a él a lavar dinero y a ocultar transacciones ilegales. Eh, el ejemplo más grande de este tipo de comportamiento es el Palacio de Putin,
Este palacio es una mega mansión que se encuentra en las costas del Mar Negro del lado de Rusia, también conocido como el Palacio de Gelenditsk. Ha sido objeto de mucha especulación. El gobierno ruso ha negado la asociación de esta propiedad con Putin, eh, y este lugar ha sido sujeto de un documental de larga duración de parte de Alexei Navalny, en el que enseña y habla sobre los lujos que tiene este palacio, como casinos, una piscina adentro de la casa con un bar, una pista de hockey a un lado, una pista de hockey, claro, un mantenimiento de millones de dólares al año para mantenerlo, muebles traídos de Italia y Francia, extremadamente caros, cuando es claro que hay carencias en Rusia. Tiene vista a la playa, tiene una playa privada, tiene viñedos. Es algo que mucho se puede comparar a Latinoamérica cuando presidentes hacen su propia caja chica y hacen su propia mansión en las colinas. Bueno, Rusia y Putin lo hicieron en el Mar Negro como una mega mansión de playa. Durante el mandato de Putin se han dado por lo menos 3 o 4 conflictos en los que se ve clara la intención guerrerista de Putin y Rusia y su cleptocracia. El primero fue la guerra de Chechenia, en la que hubieron rebeldes musulmanes en Chechenia, y ahí Putin apoyó más que todo a Kadyrov como uno de los señores de la guerra más poderosos de la zona. Otros señores de la guerra se rebelaron y él le dio a él su completo apoyo con tal de que Chechenia estuviera dentro del control del Kremlin. Las fuerzas rusas colaboraron con las fuerzas de Kadyrov para apagar dicha rebelión. Esto ocurrió entre el 99 y el 2009. También en Georgia, que está al sur de Rusia, se dio un conflicto, ya que hubieron partes separatistas de Georgia que entraron en conflicto con Georgia, y Putin decidió interferir. Georgia estaba en el camino a ser un país más capaz, con una mejor infraestructura y una conexión más directa a la a la Unión Europea, pero en este caso Putin se aseguró de que eso no se diera, no se terminara de dar, y usó una gran destrucción de su infraestructura. Em, También la anexión de Crimea, en la que Putin aprovechó el caos de las revoluciones del Maidan y el caos que se dio con el gobierno central, y la situación de muchas muertes que se dieron en Ucrania, cuando el gobierno ucraniano pro Putin o pro Kremlin decidió negarse a unirse a la Unión Europea, y obviamente tener conexiones más fuertes al Kremlin. Ya que había cierto caos, Putin aprovechó y envió lo que ahora sabemos que son miembros de Wagner a invadir Crimea, y desde entonces se considera Crimea como una parte de Rusia que no se puede recuperar, digamos, por las fortificaciones, y ahí se encuentra eh, la, em, la fuerza naval de
de Rusia, eh, la- la- el contingente del Mar Negro, y ellos han fortalecido esas posiciones. Eh, Supuestamente Ucrania está en proceso de armarse para atacar esa península. ¿Por qué China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte y otros son tan amigos de Rusia? Eh, es debido a su cooperación y su historia juntos como adversarios de la OTAN, Estados Unidos y otros, eh, y su odio a dicho bloque de países. Hoy en día Rusia tiene más en común con el sistema de Estados Unidos de elitista e hipercapitalista que con Cuba o China y su control directo de la mayoría de empresas que existen, que están directamente conectadas al poder central. En Rusia hay un poco más de autonomía de parte de las empresas. Por ejemplo, lo que ocurrió con el grupo Wagner, tenían tanta independencia que tuvieron el valor, sea real o no, de decir nos vamos a rebelar. Eso en China no existe, ya que en China no hay ninguna fuerza privada comparable a Wagner. Es más, en China la Armada de Liberación de China, o PLA o PLA, es una parte del Partido Comunista, es decir, no como en otros países que la Fuerza Armada es parte del Estado, digamos. En China no, en China la Fuerza Armada de China, Fuerza Armada de Liberación, es parte del Partido Comunista, es decir, si el gobierno quiere dar una orden a la Fuerza Armada China, ellos van a hacer lo que dice el partido, no el gobierno, como entidad, digamos. Uno de los argumentos de la mayoría de esta gente latinoamericana a la que me refiero es de que Estados Unidos hizo lo mismo en Corea, Estados Unidos hizo lo mismo en Vietnam, en Afganistán, pero ahora que un país con más poder económico, armamentista, de producción, etcétera, entra en un conflicto con un país que aunque recibe el apoyo directo e indirecto de la OTAN, ese país en sí que es Ucrania no es comparable a Rusia. Rusia tiene una casi 35 veces el tamaño de Ucrania, el Producto Interno Bruto muchas veces más grande que el de Ucrania, la capacidad de producción, armas nucleares, número de miembros de las Fuerzas Armadas. Es igual que las cruzadas del oeste que hacían hacia el Medio Oriente. Yo podría decir de que en ese caso, digamos, como lo que ocurrió en la operación Tormenta del Desierto, fue casi que toda la OTAN en contra de Irak. Igual en Afganistán, toda la OTAN contra los talibanes. Sí se podría decir que fue una batalla de insurgentes contra una fuerza armada formal, pero en este caso los tamaños entre Rusia y Ucrania desde el punto de vista de Fuerza Armada es algo completamente incomparable. Es más, todo el mundo estaba apostando casi que Ucrania iba a caer en cuestión de días o semanas, pero no se dio así, ya sea debido a una ineptitud de parte de Rusia o una eh, capacidad sorprendente de parte de Ucrania. Esa es la conclusión. Gracias por escuchar. Tengan un buen día.